verdaderamente voy a coincidir con muchas de las cosas que han dicho los disertantes anteriores. Yo lo que voy a tratar de hacer es darle un punto de vista desde la industria. Nosotros en el complejo San Pedro tenemos una planta donde hay varios procesos industriales en los cuales procesamos el maíz y hoy los procesos industriales nos llevan a que el maíz pueda participar o estar presente en muchísimos de los productos que consumimos sin saberlo. O sea, el tema de poder elaborar una glucosa, de poder elaborar alcohol, de poder elaborar aceite, de poder hacer productos extrudados, de poder hacer harinas, hace que esta materia prima pueda llegar a muchos de los productos que tenemos hoy en nuestra casa. Yo voy a hablar un poco de 4 procesos industriales que tenemos en el complejo. Tenemos el proceso de fermentación alcohólica, un proceso de molienda húmeda que, si bien no está en el complejo de San Pedro, es parte del complejo, es parte de la división y parte de productos de la molienda húmeda termina en el complejo de San Pedro. Una molienda seca que sí está en el complejo y la planta de extracción de aceite. Desde el punto de vista industrial, nosotros por ahí trabajamos un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora. A nosotros nos interesa el grano desde 3 puntos de vista. El pericarpio o la cáscara, el germen y el principal que nos interesa, por lo menos para el complejo y la planta de molienda húmeda, que es el endosperma. Ahora vamos a ir abriendo un poquito cada uno de los procesos como para que ustedes puedan ver por qué nos interesa especialmente el endosperma. En la fermentación alcohólica lo que buscamos es transformar todo el almidón que pueda tener el grano en alcohol etílico. Ese es el objetivo principal. Entonces, como el almidón está presente en el endosperma, es lo que a nosotros nos interesa. En este caso, no nos interesa tanto si un grano de maíz es duro o es blando. O sea, buscamos que tenga almidón, que tenga un porcentaje alto, y lo que hacemos es, por medio de un proceso en el cual tenemos una molienda del cereal, ese cereal es mezclado con agua, enzimas, ácido, pasa por una etapa de cocción y ahí obtenemos lo que se llama mosto. Este mosto entra en la etapa de fermentación, donde agregamos levaduras y una enzima, como es una glutamelasa. Lo que hacemos es, durante todo este proceso, ir cortando la cadena de almidón y transformándola en una glucosa. Esa glucosa le agregamos la levadura transforma esa glucosa en almidón, en alcohol y en gas carbónico. El gas carbónico se recupera, pasa por una etapa de purificación y es vendido para lo que es elaboración de gaseosas o sodas, o sea, es un gas carbónico para el consumo humano. Una vez que terminó la fermentación, pasa a la etapa de destilación, que lo que hacemos ahí es separar el alcohol etílico de los restos del maíz que no transformamos. O sea, lo único que nosotros utilizamos para la elaboración del alcohol, como dije, es el almidón. Entonces nos queda todo lo que es proteína, sales, minerales, cáscaras, que termina yéndose en lo que se llama vinaza, y por el otro lado, por una destilación, sacamos el alcohol, y esa vinaza es lo que termina después, por medio de una centrifugación, separándose de los sólidos de los líquidos se concentran y se vuelven a agregar a los sólidos, formando lo que es la burlanda húmeda o burlanda peleteada de maíz o DDG, que se utiliza para alimentos de ganado bovino especialmente. Hoy se está utilizando básicamente para feedlot por la concentración de proteína que tenemos. O sea, estamos hablando de un producto que tiene entre el 30 y el 35% de proteína, más un 2 y un 15% de materia grasa, lo que hace que tengamos un ProFat de arriba del 40%. La molienda húmeda, esta planta está instalada tanto en Arroyito como en Tucumán, o sea, no está en el complejo San Pedro. También,
¿qué es lo que buscamos? Es tratar de sacar todo el almidón que podamos del grano, transformarlo ya sea en almidón purificado o en distintos tipos de glucosas, destrozas, por un proceso industrial. En la primera etapa del proceso hay una maceración con agua, que lo que se busca ahí es separar todo lo que es la cáscara del germen y del endosperma. El germen de maíz obtenido en esa primera etapa es transportado a San Pedro para después extraer el aceite. Este germen de molienda húmeda tiene aproximadamente entre un 50 y un 55% de materia grasa. Esto lo aclaro para que vean después la diferencia que hay contra uno de molienda seca. Por otro lado, la cáscara que se saca se peletea y se vende como gluten feed para alimento animal, básicamente vacas. Y después del proceso una vez que se terminó el proceso de molienda, hay un proceso de separación donde separamos lo que es la parte almidonosa del gluten, formándose el gluten feed, el gluten meal, que básicamente hoy está vendido para lo que es criadero de pollos o lo que es alimento canino para la elaboración de alimentos caninos. Después ya viene toda una etapa de distintos procesos de licuefacción, sacarificación o filtración, que lo que hacen ahí es básicamente obtener distintos tipos de almidones de glucosa de acuerdo a la necesidad que uno tenga y a los requerimientos de los clientes. La molienda seca básicamente se concentra en el endosperma. Acá no nos interesa tanto qué porcentaje de almidón tenemos, sino qué tan duro es el grano y qué tamaño tiene. Esas son las dos características principales que uno busca en el grano que va a utilizar en la molienda seca. Aparte hay otros requerimientos, que después lo vamos a ver, que son básicamente cualquier requerimiento que se pide en cualquiera de estos procesos para hacer productos de consumo humano. Pero básicamente lo que primero vemos nosotros y la discusión con los compradores es el tema de calidad en cuanto a dureza y granulometría del grano. Porque esas dos variables nos van a dar el rendimiento en sémola que va a tener el molino. ¿Bien? El proceso de molienda seca arranca con una pequeña humectación del grano, que lo que buscamos es separar la cáscara o hacer que la cáscara y el germen se hinche, para luego pasarlo por una peladora que por fricción hace que la cáscara y el germen estallen, salgan, se desprendan del endosperma. Una vez que tenemos esto, el endosperma es clasificado por medio de zarandas y ahí es donde obtenemos el primer producto de valor agregado importante, que son los trozos para el cornflake. Esta es uno de los productos que más exige la calidad del grano. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño, una granulometría de un tamaño tal que es como que al endosperma del grano entero lo tendríamos que dividir en dos para entrar dentro de especificación. Entonces, cuanto más duro es ese endosperma, mejor nos permite trabajar con las peladoras y poder lograr este producto. Cuanto más blando es, vamos a entrar en un problema de que se parte en partes muy chiquitas y es difícil, no obtenemos un rendimiento alto. De la peladora, por el otro lado, sale el germen seco, el germen que es secado y se llama germen de molienda seca, que a diferencia del germen de molienda húmeda tiene un 15% de materia grasa. ¿Por qué? Porque al ser un proceso seco, parte del endosperma se nos va con el germen. Cuanto más blando sea el grano, más endosperma se nos va a ir con el germen y por lo tanto va a bajar más la materia grasa. Lo que resta de los trozos de la clasificación son los que o se pueden mandar todo o, en el caso nuestro, mandamos lo que resta de la clasificación, lo mandamos a lo que es la refinación de harinas. En este caso hay procesos que llevan cocción, procesos que no llevan cocción, por eso es que la harina nuestra se llama harina maíz precocida, la harina maíz presta pronta, porque lleva una etapa de precocción, y después lo otro es todo molienda y clasificación para obtener distintas granulometrías de grano. Después viene lo que es extracción y refinación de aceite.
Este proceso no puede existir si no existe la molienda húmeda o la molienda seca. O sea, un grano que tenga más materia grasa o que tenga más contenido de germen para estos procesos, si antes no cumple con las características para poder usarlo en una molienda seca o en una molienda húmeda, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque primero hay que cumplir con los rendimientos y con las eficiencias que tienen esos dos procesos. ¿Ven? El proceso en sí es mezclar los dos gérmenes que vienen de Arroyito y de Tucumán. Hacemos todo un proceso de expansión, rotura. ¿Por qué? Porque la materia grasa está retenida en las células que están en el germen, entonces tenemos que hacer que esas células se rompan para que el aceite quede disponible para ser extraída con un solvente, que lo hacemos en la parte de extracción de aceite. Un solvente que utilizamos es el hexano. Y una vez que extractimos el aceite con el hexano, ese hexano es destilado y vuelve al proceso, obteniéndose así lo que se llama aceite crudo. Lo que queda del germen se llama torta, y esta torta puede ser tamizada para sacar salvado de maíz, que va a ser utilizado en galletas, por ejemplo, o directamente secado y peleteado para lo que es alimento balanceado para vacas lecheras. Este subproducto tiene la característica de que tiene un 18% de materia grasa, un 3% máximo de materia grasa y un 18% de proteína. Es una ración que se está utilizando directamente para lo que es vaca lechera. Una vez que tenemos el aceite crudo, este aceite crudo no es comestible como está en ese estado, entonces tenemos que entrar en un proceso de refinación. Este proceso de refinación tiene tres procesos principales. Primero, sacarle las gomas naturales o fosfátidos que trae el aceite, que se hace con una hidratación, o sea, se agrega agua y por medio después de una centrifugación se separan esos fosfátidos hidratados. Después tiene una etapa de neutralización y de cerado, que acá lo que tenemos que hacer es apuntar a sacar todas las ceras que tiene el aceite natural que viene del grano, ya que la cáscara termina en la extracción de aceite, entonces toda la cera que está cubriendo el grano termina en el aceite crudo. Acá la tenemos que sacar porque si no, cuando uno va a comprar una botella se encuentra con una nube blanca, más en la época de invierno. O sea, esa es la cera natural que produce una turbidez en el aceite que se ve como una nube blanca. Y también en esta etapa es donde neutralizamos los ácidos grasos que vienen también directamente con el aceite. Y una última etapa que es de desodorización, que lo que hacemos ahí es sacar olores, sabores y ácidos grasos volátiles, o sea, trabaja con temperatura y vacío. De esto sale un subproducto que se llama borra de aceite, que hoy es utilizado básicamente para hacer ácidos grasos, o sea, vuelve el proceso para atrás, y el aceite refinado como producto terminado. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la industria, o en los procesos que nosotros utilizamos, básicamente tenemos que el endosperma es lo que nosotros precisamos para tres de los procesos: fermentación alcohólica, molienda húmeda o molienda seca. Y solamente el pericarpio o el germen nos interesa para la extracción de aceite. Pero, como dije anteriormente, para poder llegar a la extracción de aceite tengo que pasar por molienda seca o molienda húmeda. O sea que primero hay que cumplir con esas características. Dentro de las cosas que requerimos del maíz, como coincidiendo con algunas de las disertaciones anteriores, tenemos color, dureza, granulometría, microtoxinas, plaguicidas, o sea, son todos los requerimientos que uno busca del grano de maíz, que por ahí coinciden con el grano comercial o no, pero son cosas que hacen a la calidad de los productos que vamos a elaborar. Dentro del color y la dureza, lo que buscamos es que sean granos colorados duros porque se ve acá claramente el contenido de parte vítrea contra parte almidonosa, contra un grano amarillo que es todo almidonoso. O sea, cuando uno quiere romper este grano en la molienda seca, va a obtener grit, grueso, grande, que nos permite sacar trozos, y si uno mete este maíz amarillo en la molienda seca, lo que va a tener es harina fina o productos muy finos. O que en realidad se te vaya mucha parte del endosperma con el germen.
Acá tienen otra foto donde se ve lo mismo, con un corte vertical, donde tienen la parte vítrea contra la parte almidonosa. Acá tienen una tabla donde estos son con datos propios del molino de Molienda Seca de San Pedro, donde está directamente los valores de dureza referidos al rendimiento de molienda seca en sémolas. Entonces, lo que uno busca con lo que nosotros tenemos especificado es tener una dureza mínima de 1,31. ¿Por qué? Porque es lo que nos sitúa acá en esta zona, donde la variación de rendimiento en la molienda seca es mínima. Estamos en más o menos un 1%. La granometría es fundamental para poder elaborar trozos y tener una buena separación, que no nos produzca puntos negros en las harinas de maíz, que no nos produzca un alto valor de materia grasa, para que después entremos dentro de lo que pide el Código Alimentario para la elaboración de harinas de maíz, es tener un grano de tamaño grande. Por eso nosotros buscamos que sean arriba de 8 milímetros, si es posible redondeados, no alargados, porque no se olviden que esto es por un proceso de fricción en la molienda, entonces el alargado es como que pasa de largo y el redondo permite que gire y se pueda pelar y desgerminar más fácil. Otro de los temas que son importantes para la alimentación humana es que no esté mezclado con otros cereales. Acá entramos ya en un tema que no está, si bien está dentro de lo que es calidad comercial, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Temas soja, centeno, avena, trigo o cebada, son 5 cereales que nosotros le prestamos mucha atención. ¿Por qué la soja? Porque es uno de los 8 principales alergenos que causa el 90% de las alergias de la gente. ¿Por qué el tema de trigo, avena, cebada, centeno? Porque nosotros estamos en proceso de certificación para poder poner el logo de Sintac en la harina de maíz. Y esto es lo que tiene prohibido consumir un celíaco. El tema que tenemos con esto es que los niveles que tiene de aceptación para estos cereales mezclados con la harina son tan bajos, porque hay gente que tiene distinta grado de sensibilidad a estos cereales, entonces no está fijado bien cuál es el límite, entonces lo que uno busca es directamente que no tengamos. El tema de plaguicidas es otro tema que vemos y que está regulado por SENASA. El tema que tenemos con esto es que no hay un problema directo con lo que viene del campo, sino el problema está con los que vienen de acopio, porque generalmente terminan fumigando por una contaminación con insectos, con un producto 2 o 3 días antes de entregártelo y no respetan los tiempos de carencia, y cuando lo recibís en planta tenés un problema de plaguicidas o residuos fitosanitarios. El problema que hay con esto además, y la gravedad que trae, es que no tenemos laboratorios en Argentina que tengan los 91 analitos calibrados en su cromatógrafo o en su equipamiento para poder hacer un análisis en una sola corrida. Entonces uno termina mandando muestras a distintos laboratorios para poder hacer el conjunto de los 91 y los costos son elevadísimos. Y el tema de micotoxinas, como bien hablaron anteriormente, es otro de los puntos más, uno de los puntos importantes que tenemos para la alimentación humana. Buscamos generalmente 2 géneros que son aspergillus y fusarium, y dentro de lo que es aspergillus tenemos aflatoxina y ocratoxina, y dentro de fusarium vomitoxina, fumicina, T2 y citraledenona. Básicamente todas, como pueden ver en la diapositiva que siguen, generan cáncer o pérdida de apetito o hemorragias, y hoy se cree que el 25% de las cosechas a nivel mundial están afectadas por micotoxinas. Acá traje un resumen de lo que es cada una de las micotoxinas, que no tiene sentido porque ya un poco lo adelantaron. Esto son más o menos las micotoxinas que controlamos, que es lo que producen. Todas hoy están, gracias a Dios, de todas estas existen en el mercado test que son muy rápidos para hacerlo, lo que te permite que en menos de una hora tener resultados y poder tener un buen control en la recepción de cereal. Y bueno, repasando por último, para la industria, básicamente lo que a nosotros nos interesa es la calidad del endosperma. O sea que cuando nosotros recibimos variedades nuevas
calidades nuevas de grano, lo que apuntamos básicamente desde la industria es analizar qué nos encontramos en el endosperma. No tanto si tiene más proteínas, si tiene más almidón, en algunos casos sí, en otros no, pero básicamente analizamos cómo se comportaría este endosperma en los distintos procesos que tenemos. Y con eso, desde la industria, validamos que tal variedad puede servir, tal variedad no puede servir, y el listado que se le pasa a la gente de compra para que pueda adquirir el producto. Gracias.